México, donde se registró un nuevo ataque contra la prensa. Francisco Pacheco Beltrán, un comunicador de 55 años, fue asesinado este lunes cuando salía de su domicilio en Taxco, en el estado de Guerrero. Beltrán dirigía un pequeño portal de noticias y colaboraba para varios periódicos en el estado. En lo que va corrido de este año, es el quinto periodista asesinado en el país, casi uno por mes, según cifras de la Sociedad Interamericana de Prensa. Entre el año 2000 y el pasado 31 de enero, 109 comunicadores murieron como consecuencia de la violencia contra el gremio periodístico en México. Nos acompaña en esta parte del programa Juan Vázquez, periodista de la organización Artículo 19, dedicada a la defensa del derecho a la libertad de expresión. Señor Gutiérrez, muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes, Joely. Un saludo al auditorio en Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe. Ha habido mucha reserva por parte incluso de los colegas periodistas en el estado de Guerrero para poder denunciar lo que sucedió contra este periodista. Quisiera preguntarle, hasta este momento, ¿qué reportes tienen por parte de la familia? Se hablaba que él no tenía, que Francisco Pacheco Beltrán no tenía ninguna amenaza de muerte por parte del crimen organizado, no tenía mayor conocimiento de violencia contra su persona. Sin embargo, no sé si ustedes hayan podido entablar comunicación con sus familiares o bien hayan recabado información respecto a la actualización del móvil del crimen, o qué es la información que ha salido hasta este momento. Pues bueno, de acuerdo con la información que nosotros hemos documentado sobre el caso, Francisco no había denunciado ninguna amenaza previamente. Lo que sabemos es que él ha cubierto mucha información policíaca, política y de turismo, y cabe recordar que la situación de seguridad en el estado de Guerrero es bastante preocupante. No obstante, nosotros tenemos información documentada sobre el caso, en el que es probable que esté relacionado con la labor que él ejercía como periodista, y de hecho es la obligación de la autoridad agotar esa línea de investigación, porque ha sucedido en casos anteriores, tanto de este año como muchos otros, en los que las autoridades lo primero que hacen es precisamente no vincular la parte de la labor periodística del periodista con el homicidio. Entonces, no queda resuelto, y vaya, es algo que definitivamente tanto la Fiscalía General del Estado como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, que es de la Procuraduría General de la República, pues bueno, tienen la obligación de descartar eso precisamente. Ahora quisiera preguntarle, hay focos rojos principalmente en los estados de Veracruz, de Tamaulipas, obviamente Guerrero, Chihuahua, Oaxaca, sobre todo porque los periodistas se ven de alguna manera entre un doble silenciamiento. Si hablan mal del gobierno o del crimen organizado, son víctimas de lo que publican y el gobierno no hace mucho por respaldarlos. ¿Cuál sería, en todo caso, en este caso en particular, el trabajo que van a hacer para que este caso no quede en la impunidad y darle un seguimiento puntual a las autoridades para que investiguen el caso, y en todo caso también a todos los indicadores contra el crimen organizado? Porque la última crónica que publicó era respecto al tiroteo que se había registrado un día antes, el domingo, en Acapulco, Guerrero, cuando el crimen organizado atacó a miembros de la Policía Federal que estaban hospedados en uno de los hoteles de una de las ciudades más importantes, más turísticas de México. Claro, por ejemplo, lo que nos preocupa muchísimo de Guerrero es la tercera entidad en México con más registro de agresiones contra la prensa en 2015. Nosotros documentamos 56 casos en el año pasado, y de hecho de la documentación que tenemos histórica de 2009 a 2015, que es de los últimos 7 años, nosotros documentamos 133 agresiones en Guerrero. Ya son 9 periodistas asesinados en la entidad y 3 más permanecen desaparecidos. Y no solamente por la situación que vive en particular Guerrero, Acapulco, Chilpancingo, Iguala, muchas de las ciudades en ese estado, la que nos preocupa, sino por el crimen organizado y por la situación general de violencia, sino también es la respuesta de las autoridades. Y es que el homicidio de un periodista relacionado con su labor es una violación grave a los derechos humanos y es obligación completamente de la autoridad
el garantizar que el ejercicio periodístico pueda hacerse en esa entidad y que la información la puedan llevar los periodistas a sus audiencias, sobre todo tomando en cuenta que es importantísimo, sobre todo en un contexto violento o difícil, para que las personas puedan tomar las decisiones del día a día, ¿no? con mejor información. Nosotros ya hicimos la exigencia pública al ponernos una alerta en nuestra página de internet, que es artículo19.org, pues precisamente pidiendo que se inicie una investigación en la que no se descarte la labor de Francisco, que no solamente era editor de un periódico local, que era el Foro de Tasco, sino también, como mencionaba yo, corresponsal de Capital Máxima, una estación de radio, y del periódico El Sol de Acapulco, que de hecho El Sol de Acapulco, que es un periódico que forma parte de la Organización Editorial Mexicana, que es una de las empresas más grandes de medios en México, salió a condenar el asesinato. Entonces, estamos hablando de que las autoridades tienen que hacer su trabajo y tienen que investigar el porqué, el nexo entre la labor periodística y el homicidio de Francisco. ¿Qué tan profundo, si es que han detectado una colusión entre el crimen organizado y el gobierno del Estado, es en Guerrero, sobre todo cuando hay casos de impunidad, como por ejemplo el de Ayotzinapa, que incluso la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que salir, que no se han tomado mayor cartas en el asunto por parte del gobierno de Guerrero para esclarecer este caso? ¿Qué tanto es el grado de vínculos entre el crimen organizado y el gobierno estatal? Pues propiamente nosotros no podemos llegar a una confirmación exacta entre los nexos de corrupción de una autoridad con organizaciones del crimen organizado. Lo que sí podemos decir, y es muy evidente señalar, es que tanto la prensa en México como nosotros como sociedad civil, no solamente el grupo de expertos que investigaba el caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también otras organizaciones que en pro de los derechos humanos, pues somos una parte muy crítica, y somos una parte muy crítica con el gobierno. Es claro que la información que nosotros podemos darle difusión y lo que nosotros podemos investigar va a ser incómodo para el gobierno. Y como tú lo decías, los periodistas están en medio, por una parte está el crimen organizado que en Guerrero, por ejemplo, es el principal agresor, que es el responsable. Nosotros documentamos el año pasado que 58% de las agresiones en Guerrero se señaló al crimen organizado como principal responsable. Sin embargo, en un contexto general de México, son los funcionarios públicos los principales agresores de la prensa. 42% de las agresiones fueron señaladas también en responsabilidad de los funcionarios. Entonces, en un contexto tan difícil de poder llevar de esa información crítica y de buscar mejorar la situación, pues nos vemos como en ese flanco. La impunidad, al fin y al cabo, se alimenta cuando las autoridades dicen que por ejemplo, un periodista es asesinado por el simple hecho de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ¿no? Sabemos que no es normal y no es casual que sucedan estos asesinatos, estos crímenes. Y por otra parte, pues en el caso del grupo de expertos de Ayotzinapa, para investigar Ayotzinapa de la comisión, pues fue una posición tanto del gobierno, no solamente con el grupo, sino también con otras organizaciones, de una aversión hacia la crítica. Es claro que tanto las autoridades, no puedo decir directamente, pero se puede intuir que las autoridades no buscan que se resuelvan estos crímenes, porque es claro el costo político que conlleva. Señor Vázquez, por último, quisiera preguntarle, y muy breve su respuesta, ¿el gobierno federal ha hecho algo para que la libertad de prensa sea un derecho, una garantía, tenga el respaldo en el Estado, o por el contrario va en detrimento? Pues la situación del ejercicio de la libertad de expresión y en general del trabajo periodístico en México ha ido en franco deterioro. Nosotros en 2015 documentamos 397 agresiones en México, que ha sido el año donde más hemos documentado agresiones. Por ejemplo, en 2014 hubo 326, entonces es muy clara la diferencia. También el año pasado documentamos 7 periodistas asesinados, y en total de lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, nuestro presidente,
ya son 20 periodistas asesinados, impunes los casos, y la mayoría, como el caso de Anabel Flores, que fue en febrero también, y el caso también de Gregorio Jiménez en Veracruz también, el caso de Rubén Espinosa aquí en la Ciudad de México, pues son casos que se buscaba mucho resolverlos desde una posición mediática, más que una posición en la que se buscaba pues la verdad y que las víctimas accedieran a la justicia. Pero, como decía, la impunidad es un aliento a que estos crímenes continúen, y hasta que las autoridades federales y locales no permitan que las condiciones mejoren, y pues nosotros no vamos a poder decir que exista una intención, o más bien que todo pueda mejorar. Lo que sí hemos visto es que la prensa comienza a unirse, los periodistas se unen, crean redes de apoyo y buscan protegerse y al mismo tiempo cumplir la función social que ellos tienen, que es llevar la información a todos, ¿no? Y sobre todo llevarlos de forma segura para que ellos pues bueno, puedan continuar con su trabajo y nosotros podamos tener esa información. Muy bien, agradecemos a Juan Vázquez, periodista de la organización Artículo 19, por habernos acompañado en la tarde. Muchas gracias.